Y el país se integra, seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura. Esto a poco de 3 semanas que se instale la nueva asamblea existen lo que son pronunciamientos a la conformación de este nuevo proceso legislativo. Se señala que la bancada oficialista tendría ya más de 70 legisladores, 77 en total, con lo cual le harían mayoría absoluta. Escuchemos lo que dijo el legislador Adrián Castro, quien se refirió sobre esta conformación y también las reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo referente a contravenciones de tránsito. Yo lo dije al inicio, vamos a hacer muchos más de 70. Entre el número, no le puedo garantizar si seremos 76, 77 o 78, lo que sí le puedo decir es que la bancada está muy fuerte y que hasta el último día tenemos que, o necesitamos los acuerdos ya formalizados. Por eso es que nunca me atrevo a decir ya un número oficial, pero sí le puedo indicar que los acuerdos han avanzado absolutamente bien y lo que ha dicho Javier está dentro de lo que nosotros le hemos dicho en otra postura. Es decir, la mayoría absoluta ya está, legislador. Sí, yo creo que ese número estamos consolidando, pero la prensa hay que darle documentos. Las declaraciones pueden quedarse en el aire si es que el día de mañana algo falla. Entonces, por eso hay que tener. Yo en mi caso particular, como ustedes, siempre he tenido el mayor de los respetos. Se le Nunca he nota dado feliz, o sea que sí, la felicidad porque hay un nuevo Ecuador adelante. Eso realmente es más que felicidad, es fe la que tengo en el nuevo Ecuador. Ahora, legislador, con eso uno podría entender que si se consolida, ya tendrían los votos para poner al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional dignidades y tomar otras decisiones acá. Muchos han hablado del nombre de Anabel Asín como una de las precandidatas o una de las opciones que ustedes manejan en ADN. ¿Qué otros nombres, aparte de ella, si ese nombre no se concreta, si la doctora decide o no decide estar, podrían estar manejando o están manejando ustedes? A ver, si me pregunta a mí, le puedo dar unos 10 nombres tranquilamente de quienes pueden estar en esa curul. Sin embargo, quien tiene las credenciales, no por haber sido electa, sino por el trabajo de décadas en barrios pobres, con adultos mayores, con personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, ha sido la doctora, sí, sin duda alguna. Aquí el Ecuador entero le conoce, no por haber estado en una papeleta, sino por la trayectoria. Son ecuatorianos y ecuatorianas sanos que están haciendo una tarea buena. Pues no estamos poniéndole a un GDO o al ex líder de los Latin Kings. No, aquí estamos hablando de una persona que le ha entregado mucho a la salud. Y otra cosa que no hay que olvidar, independientemente de que yo quisiera que así fuera, pero si es que fuera otra persona en nuestra bancada, yo creo que el país escogió una línea política que es la de ADN. ¿Qué propone la línea política? Una agenda que ya es conocida por el país. Una lucha titánica contra la narcodelincuencia, la criminalidad, la pobreza, la desnutrición, el desempleo. Eso es lo que propone la bancada. Si estamos enfocados hacia allá, no puede ser que no tenga la principal representación la bancada de ADN. De hecho, no solamente la presidencia, la mayoría en el CAL y las principales comisiones y las más importantes de la Asamblea tienen que tener un sentido de gobernabilidad. En las democracias de avanzada más importantes del mundo, el factor de gobernabilidad es clave, lo que no ha tenido Latinoamérica en muchísimos años y eso nos ha impedido como países ir hacia un progreso. Entonces, con esto, ustedes buscarían también la primera vicepresidencia y quizá la segunda estarían en conversaciones para entregarle a otra bancada o cómo quedaría eso. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, la primera vicepresidencia, la presidencia tienen que ser de ADN, el CAL tiene que tener mayoría de ADN, las principales comisiones tienen que tener eso por un sentido lógico de gobernabilidad. De lo contrario, no le estamos respondiendo al pueblo. El pueblo va, 18 millones de ecuatorianos se pronuncian, dan un criterio y resulta que el día de mañana 151 personas cambian esa voluntad. No puede volver a pasar. Aquí tenemos que aceptar, les guste o no, que esa fue la línea que decidió el Ecuador y por primera vez tenemos que ser así de sinceros y aunque suene a veces, y les digo, probablemente suena hasta vanidoso, pero en este país tenemos que decirnos las cosas de una vez por todas y de frente, de lo contrario es muy difícil y muy complejo salir hacia el progreso. Esa reforma fue presentada, si mis cálculos no me fallan, en enero o febrero del año 2024. Fíjense, ha pasado más de un año. Y hasta este instante la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados me ha pedido que sustente el proyecto reformatorio a la ley orgánica, perdón, al Código Orgánico Integral Penal.
Realmente eso da cuenta de que hay muchas cosas por cambiar aquí, pero sobre todo yo creo que hasta el respeto que debe haber entre los colegas asambleístas. Cuando uno presenta un proyecto, lo lógico, como se estila hacer siempre, es convocarle al colega o la colega para que sustente el proyecto y se enteren los comisionados de qué se trata. Lo más grave es que la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, aprobada en el año 2021 por la anterior Asamblea, dispuso y le dio 90 días a esta Asamblea Nacional para que tenga lista la reforma al Código Orgánico Integral Penal para recategorizar las contravenciones de tránsito. Se presenta el proyecto, pasa más de un año y claro, si ustedes hacen cuentas, desde el año 2021 ya han pasado 4 años y no se ha cumplido un mandato legal. Una pena. ¿Qué establecía esa propuesta que usted planteó? Recategorizar las contravenciones. Usted tiene en el Código Orgánico Integral Penal un catálogo de contravenciones con una dosimetría penal que no se ajusta a la cantidad de infractores y a las muertes que existen hoy en las vías del país. Lo que propone esa ley en un catálogo de cuántas contravenciones tendrá el Ecuador, más de 80 o 90 contravenciones, es recategorizarlas para ubicarlas en su lugar correspondiente. Hay contravenciones que deberían estar más arriba y otras que deberían estar más abajo. Pero además de eso, lo que propone esa reforma es acabar definitivamente con los abusos que existen en ciertas contravenciones, como el control de velocidad. Ahí lo que se propone ya no es ahondar en un negocio que se ha convertido el tema del control de velocidad en el país, sino acabarlo definitivamente. Esas cosas importantes se detienen. Regularizar, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con las pruebas de alcoholemia en las vías del país. La ley orgánica, el Código Orgánico Integral Penal, hoy en día erróneamente dice que se realizan estas pruebas por un tema de la sangre, cuando todos sabemos que en la vía pública nosotros nos hacen una prueba de alcotest mediante el soplo que uno hace a un aparato tecnológico y eso hay que ir mejorando en la ley. Otra cosa que se mejora en la ley, hoy en día en este país por un vacío legal, si usted tiene una licencia de motocicleta puede manejarla de un vehículo. Yo pregunto a quienes manejamos tanto vehículo como motocicleta, si es igual manejar uno u otro vehículo. Imposible. Para manejar motocicletas se necesitan destrezas totalmente distintas y habilidades distintas a las de un vehículo. Hoy en día, si tienes una licencia de moto, puedes manejarla de un vehículo. En ningún país de Latinoamérica, ni de Europa, ni en Estados Unidos, se hace lo que se permite en el Ecuador. Por eso tenemos de este rato la mayor cantidad de siniestros de motocicleta. De esas cosas hay que ir cambiando y eso lamentablemente no se ha dado paso. Recuerdo que la propuesta también planteaba recategorizar el hecho de que una persona maneje con el celular, algo así. Entre otras, por supuesto, en la contravención por manejo del celular. Si usted pregunta este rato cuántos accidentes existen en el país, yo les invito a ver un video, y de hecho ustedes lo pueden transmitir luego de esta entrevista, en donde un vehículo en una de las avenidas o vías de este país acelera a toda velocidad, no puede ajustar sus frenos. Uno de los reportes que existen sobre ese siniestro indica que el conductor estaba hablando por celular distraído. ¿Cuántas personas murieron? Vayan ustedes a saber. Entonces, ese tipo de situaciones hay que recategorizar y lamentablemente no se. Es decir, en ese caso la sanción debería ser más fuerte, legislador. Sin duda, y en otras igual. ¿No ve que es lógico? Como en todas partes del mundo, mientras las infracciones o ciertos tipos de conductas producen la mayor cantidad de siniestralidad, tienen que tener la mayor cantidad de sanción. Aquí ocurre al revés, que ya hay contravenciones que no producen ni siquiera siniestros y que están categorizadas dentro de la parte alta. Pero, por ejemplo, en ese caso la propuesta sí establece un tiempo de sanción mayor. ¿Cuál sería? Es que hay que debatirla. Lo que se ha presentado es una propuesta. Usted debe analizar si esa contravención, que hoy es de quinta clase, suba a segunda o a primera. Eso ya es en el debate de los asambleístas. Pues si no hay debate, ¿en dónde la ponemos? Ese es el problema mayor que ocurre en este país a causa de colegas asambleístas que realmente parece que la ley fuera de chiste, como si el detener un proyecto de ley que he presentado le haría un daño a este asambleísta. Le está haciendo daño al país, porque el país es el que está sufriendo las consecuencias a falta de ley.
De su parte, otra de las bancadas mayoritarias aquí dentro de este nuevo proceso legislativo será la Revolución Ciudadana. Franklin Samaniego, a nombre de esta bancada, ha dicho que ellos son un poco escépticos en decir que tendría 77 votos la bancada oficialista, que hay que ver hasta el día de la posesión con cuántos cuentan para poder decir que existe o no una mayoría absoluta. Esto fue lo que dijo Franklin Samaniego. La bancada que tiene es la segunda bancada con mayor número de asambleístas que tiene en la Asamblea Nacional. Sin duda alguna existe la perspectiva de tener esa presidencia. Sin embargo, nosotros somos muy orgánicos, esperaremos que nuestra compañera presidenta, quienes están a cargo de estos temas, vayan haciendo los acercamientos respectivos y en el momento oportuno se pondrá en conocimiento de la ciudadanía. Esto no se va a saber sino hasta el 14 de mayo. Bueno, no tenemos nombres todavía expresos. Nuestra compañera Viviana Veloz, por ejemplo, me parece que es una persona que ha hecho un trabajo coherente en la presidencia de la Asamblea Nacional y ahí no hemos conversado más, excepto lo que conversamos en la última reunión sobre el tema de la unidad y el tema de llevar adelante nuestra agenda legislativa y ser oposición a este gobierno como lo hemos venido haciendo desde hace meses atrás. Bueno, de ninguna manera, no existe ningún planteamiento todavía sobre ese tema, no tenemos la información pertinente, no podría pronunciarme sobre esta situación. Con respecto a la votación que se dio hace un ratito, hubo en la comisión la función de la bancada y ahora no sé si se cambió a escuchar a la señora Hernández en el pleno. ¿Qué se cambió? Bueno, principalmente porque cuando se analiza en la comisión se lo hace de una manera técnica, revisando las pruebas y los deportes que se hagan para la toma de las decisiones. Por eso es que al final hubieron dos posturas, no hubo un informe que sustente el planteamiento del juicio político. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional ha dado la posibilidad, como corresponde y está establecido en la ley, que se dé paso al juicio político y que en el juicio político se escuchen los argumentos y las pruebas de cargo y de descargo como corresponde. Así es, esperaremos cuáles son las pruebas de cargo y descargo, cuáles son las intervenciones tanto del interpelante como del interpelado para poder tomar una decisión fundamentalmente, como siempre lo hace la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿no?, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Asambleísta, perdón, retomo el tema anterior. ¿Ser misma segura que ya tiene ya los legisladores para la reunión siguiente? ¿Cambia o si eso se concreta, cambiaría en algo la comunicación de ustedes como bancada de cargo? No, habría que ver si eso es real, es una especulación que está haciendo la bancada del oficialismo y la información real la tendremos el 14, no hay otro momento en donde sabremos exactamente qué es lo que va a pasar. Y la bancada de la Revolución Ciudadana, como una bancada grande, con 66 compañeros, tiene todas las posibilidades para optar por lo que corresponde, principalmente la presidencia de la Asamblea Nacional. No veo por qué debería asombrarnos, y también el de las comisiones, somos 66 asambleístas, no sé cómo van a esconder a 66 asambleístas en las comisiones. Nosotros tenemos la misma posibilidad, la misma potestad, pero además creo que la capacidad para poder estar en las comisiones que correspondan, en donde se toman decisiones importantes y fundamentalmente seguir en esta línea de beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de la garantía de los derechos. Creo que este momento es crucial. Hablar de salud, hablar de educación, hablar de qué es lo que pasa con los bonos que ofreció el presidente de la República, qué es lo que pasa con las autoridades, va a haber fiscalización o va a seguir castrada la fiscalización en la Asamblea Nacional, va a seguir el oficialismo votando en abstención en todos los casos. Entonces, esa situación creo que es lo que al pueblo ecuatoriano le debe llamar la atención. Ninguna fractura. Cualquier tema que tenga que evacuarse lo haremos en las instancias que corresponda, al interno, al externo, como en cualquier espacio de convivencia de un grupo. En todo caso, la bancada de la Revolución Ciudadana creo que ha demostrado ser la más coherente, ser la más firme y la que en el paso del tiempo ha dado respuestas a la ciudadanía en todos los casos.
Y así poco a poco los cabildeos se van dando en torno a lo que será esta Asamblea Nacional que se posesionará en 3 semanas. Dos grandes bancadas, la bancada oficialista y la bancada de la Revolución Ciudadana, al momento buscarían también lo que es integrar el Consejo de Administración Legislativa y algunas comisiones especializadas. Con esto retornamos. Corape informa.